Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la escucharemos, la leeremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida y nuestras vidas para siempre. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Voy a empezar al revés, al orden, bueno, los dos pasajes que quiero leer al principio. En Mateo 7. Parte de esta escritura la leímos la semana pasada. Quiero leer los primeros versículos y me van a servir para comprender el siguiente pasaje que vamos a leer. Así que leemos Mateo 7, donde dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Y después termina: no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Y le voy a pedir que vaya entonces ahora a Mateo 6, pero que esperemos un momento para hacer la lectura de esos primeros versículos del capítulo 6 de Mateo. Quiero todavía recalcar un poco, ayudarme con este pasaje para recalcar algo, y que recordemos nosotros que solo nuestro Señor Jesucristo es quien da la orden de mando para que los ángeles vayan, y dice la Escritura, separen el trigo de la cizaña. ¿Se recuerdan ustedes? Mateo 24, 25, ¿verdad? Solo es nuestro Señor Jesucristo quien puede dar la orden a los ángeles para que ellos sean los que separen el trigo de la cizaña. Mientras eso no suceda, la misma Escritura dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Y hemos escuchado bastante acerca del tema, del parecido que tienen y cómo no se puede arrancar la cizaña, ¿verdad? Porque se podría dañar el trigo. Entonces, en el tiempo de la cosecha, es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo quien da y quien hace esa separación de la cizaña y del trigo. También leemos nosotros en Mateo que es nuestro Señor Jesucristo cuando dice el Rey de Gloria, cuando Él regrese y se siente en su trono de gloria, entonces convocará a las naciones delante de Él y separará a unas de las otras, dice, como separa el pastor a los cabros de las ovejas, a los cabritos de las ovejas, ¿sí? Y así otra vez vemos que es una potestad de nuestro Señor Jesucristo hacer esa separación. No la hace la iglesia, porque nunca se le dijo a la iglesia que ella fuera la que separara los cabritos de las ovejas. No fue la iglesia la que se le dio la comisión de separar el trigo de la cizaña. Creo que debemos nosotros entender y conocer perfectamente qué es lo que se le encomendó a la iglesia, qué es lo que se le dijo a la iglesia que tenía que hacer. ¿Amén? ¿Y qué es? ¿Cuántos saben? Levanten la mano los que saben qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Por lo menos un par de cosas o una. No me decepcionen, por favor, levántenme la mano quienes saben. Muy bien. Una de ellas, dígame ahí a viva voz: predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Qué más? Hacer discípulos. ¿Sí? Sanar enfermos, ¿verdad? Hacer buenas obras, hacer obras de justicia. Eso es lo que le toca a la iglesia. ¿Sí? Mostrar el corazón de Dios en el amor, en la misericordia, en la compasión. Obviamente también tiene una delegación de autoridad sobre demonios, dice, hollarán sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no los dañará. ¿Sí? Esas son cosas que se le delegaron a la iglesia, se le delegó a la iglesia el poder tener esas funciones, pero no la de hacer separación entre las cabras y las ovejas, no hacer separación entre la cizaña y el trigo, ¿sí? No hacer juicios, como dice la palabra. No juzguemos,
Dice, para que nosotros no seamos juzgados. Como dice Romanos también, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que juzgas? Si tú haces lo mismo. Y cuando juzgas, lo único que estás haciendo es poniéndote la misma medida de juicio que estás expresando. Nosotros no podemos, porque al final somos de la misma especie, somos de la misma raza, la raza de Adán, que solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos puede convertir en una nueva raza, en una nueva, nos puede llevar a un nuevo estatus, que es ser hechos a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿por qué es todo esto? Porque quería yo primero poner esto como cimiento de la segunda parte, porque dice, no echen ustedes las cosas, no den lo santo a los perros, ni den las perlas, ni les tiren perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque los perros y los cerdos son animales que no pueden discernir, no pueden entender el juzgar qué es santo y qué es profano, qué es valioso y qué no. O sea, un cerdo va a tirarle usted una perla y la va a pisotear, la va a meter entre el lodo, no la va a valorar. Y un perro igual. Un perro come de lo que hay en el suelo, un perro come de la carroña, si tiene hambre, si está afuera. Sus perros, usted tal vez tiene un perro domesticado que le da concentrado, le da algún otro alimento mejor todavía, de mejor calidad, pero eso es en su casa. Pero el perro por naturaleza no es así. Y el perro de la calle va a comer porquería también. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Nosotros no tenemos que asumir esos roles que son de Dios, que son santos. El juzgar es santo. El juzgar a otros es algo muy santo que solo le corresponde a Dios hacer. Recordamos nosotros el ejemplo del profeta Samuel, ¿verdad? Con aquellos hijos de Isaí. Le dice, cuando vio a aquel muchachón, va al grande, al primogénito, lo vio alto, lo vio posiblemente fornido, lo vio capacitado en apariencia física para ir a enfrentar desafíos. Y entonces dice, seguramente este es el ungido del Señor. ¿Y qué le dice Dios al profeta de Samuel? Le dice, no, te equivocas, porque tú solo miras el exterior, tú juzgas solo por lo que puede ver tus ojos físicos. Pero Dios tiene una cualidad y una capacidad, puede ver el corazón. Amén. Y cuando Dios mira el corazón, entonces mira algo que nosotros no ven, que el resto de los humanos no ven. Y por eso, ahora vaya conmigo a Mateo capítulo número 6. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 6 y veamos los primeros 6 versículos también. Dice, cuidado con hacer sus obras de justicia solo para la gente que los vea. Para que la gente los vea. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Bendito Dios. Primero, este pasaje que es parte del Sermón del Monte empieza con este versículo. Cuidado, pon atención, pon mucha atención, está atento a algo, ¿sí? Está atento que cuando tú hagas tus obras de justicia, no lo hagas para que los hombres o las personas te vean. Esto es un asunto del corazón. Esto es un asunto que va al interior, que solo Dios puede juzgar. Por eso es que no podemos tomar este pasaje a la ligera y pensar que no hay exposiciones públicas de fe, por ejemplo, que no se puede orar en público, o que los hermanos que se sientan en las primeras sillas, ¿verdad? De plano que tienen alguna situación de ego, ¿verdad? O de que quieran que los vean allá adelante. No, de ninguna manera. Esto no se está refiriendo a que no puedan haber expresiones públicas de fe,
a que no digamos las cosas buenas que hace la iglesia o hacen los creyentes. Que digamos, podamos anunciar acá que hay personas creyentes, ¿va?, que ejercen ministerios o que hacen cosas buenas por los demás. Es más, a veces es necesario porque nos podemos hacer parte de ello. Podemos nosotros entonces decir, mire, yo puedo ayudarle, puedo apoyarle de alguna manera. Es importante muchas veces, sobre todo hoy, que se anuncien las buenas obras que hace la iglesia. Hoy más que nunca es importante eso. ¿Por qué? Porque el mundo anuncia sus obras, el mundo anuncia sus mensajes, el mundo está poniendo en relieve y en alto perfil, ¿verdad?, todo lo que hace, y pareciera que la iglesia no hace nada. Entonces se hace necesario muchas veces decir lo que la iglesia está haciendo también, para que el mundo también sepa que de parte de la iglesia hay luz, hay sal, hay luz para el mundo, hay sal para esta tierra. Pero lo que está diciendo la Biblia es que tengamos cuidado de que cuando hagamos esas cosas, no lo hagamos para que recibamos algo de los hombres, para que recibamos algo de los seres humanos o de las personas. Lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado que cuando hagamos esas obras de justicia, no lo hagamos con la intención o con el corazón de que me den alabanza a mí de parte del prójimo, de parte de los demás, que me alaben, que me halaguen, que me aplaudan, porque obviamente eso está hablando de un corazón que no está correcto delante de Dios. Está hablando de algo que es propio de los seres humanos que no han rendido su voluntad y su corazón al Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos ego, ¿sí o no? Si no lo tiene hoy, lo tuvo de niño. ¿Sí? O sea, todos nosotros tenemos ego. Todos nosotros podemos tender a la egolatría. Todos nosotros podemos tender hacia esa parte que se siente satisfecha, ¿verdad? Que cuando uno le dicen, bien hecho mi hermano, usted hoy lo hizo bien. Por eso es que uno tiene que casarse, jóvenes. Porque a mí dice, buen mensaje, pastor, buen mensaje, pastor, buen mensaje, pastor. Y cuando llego a mi casa, mira, fallaste en esto y esto, mi esposa. Entonces me baja, ¿sí? me regresa a la realidad. ¿Cuántos casados dicen amén? Sí, no tenías que decir. Y entonces ya uno aterriza, y otra vez así, bueno, sí, los hermanos a veces ¿cómo es? Halagan un poco, ¿verdad? Pero gloria a Dios también, porque a veces uno necesita el estímulo. Pero a lo que voy es que lo que la palabra nos está diciendo es que pongamos cuidado que cuando hagamos las cosas, dice, no las hagamos para recibir el aplauso del hombre, de las personas, de la gente. Que cuando hagamos algo, cuando hagamos una obra de justicia, no lo hagamos para que entonces seamos vistos por las personas y éstas nos den su aprobación, que sería otra forma de cuidar el corazón. Nos pertenecemos a diferentes círculos, nos debemos a diferentes situaciones, nos debemos a una familia y muchas veces al comportamiento de esa familia. Nos debemos, si estamos en la congregación, nos debemos a esta congregación o a una congregación o a una organización. Y entonces se espera que haya cierta conducta, se espera que haya cierto comportamiento. En otros casos nos debemos a una comunidad, a unos colores, y se espera que haya cierta conducta. Pero dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, lo que nos está diciendo, nos enseña la palabra, nos enseña nuestro Señor, es que no debemos hacer esas cosas para ser vistos de los hombres. Puede ser que seamos vistos de los hombres, pero no es para que nos miren los hombres. Y es bien claro los puntos que señala la palabra. Dice, porque cuando ellos te dan su aplauso, si tú haces las cosas para ser visto de los hombres y ellos te dan su palmadita en la espalda, te expresan el halago, te dan el aplauso, ¿sí? Esa es toda tu recompensa. ¿Y cuántos saben que uno no vive de halagos? Bueno, no come de halagos, ¿sí? ¿Cuántos saben? Miren, siempre tengo presente esto en mi corazón desde hace muchos años, porque me quedó grabado el mensaje. El Señor Jesucristo, hay un día que entró en Jerusalén, como estaba profetizado, iba sobre un asno,
¿sí? Un asno que no había sido montado aún. Y entró, dice. ¿Y ustedes se recuerdan qué pasó ahí? La gente empezó a tirar sus mantos delante de él y con hojas de palma estaban diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La ciudad, dice, que se agolpó a dar esa gran bienvenida, a dar esos gritos, ¿sí? Una semana después, ¿qué pasó? Bueno, ni una semana, unos días. ¿Qué sucedió? Esa misma ciudad, porque no crean que eran millones de personas, ¿verdad? Esos mismos habitantes de esa ciudad que unos días antes estaban gritando Hosana al Hijo de David, seguramente muchos de ellos estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora, ese es el comportamiento humano, no nos debe extrañar. Por supuesto, no es que nos diga uno: hoy me echan flores, mañana me van a llevar las flores, ¿verdad? ¿Cómo sería? Hoy me halagan, ¿verdad? Y mañana me van a estar criticando. No es algo que uno busque, que uno quiera, pero debemos entender cómo es el comportamiento del ser humano. Debemos entender cómo es que se vive en este mundo que ha sido entregado a la caída por el pecado del hombre, pero cómo espera Dios que sea la iglesia que ha sido redimida de ese mundo para habitar en el reino de la luz, para servir al Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Y por eso es que esta palabra también, que podemos ser muy fáciles para expresarla, para juzgar a otros, la pone nuestro Señor Jesucristo ahí por los evangelistas, ¿verdad? La escriben y dice: hipócrita, hipócrita. Ahora, no le estoy diciendo, cuando yo digo hipócrita, no le estoy diciendo a usted hipócrita, me estoy diciendo a mí. Pero conociendo también la naturaleza humana, sabemos que todos tendemos a la hipocresía. Todos tenemos tentación de ser hipócritas. Todos tenemos tentación de caer en esta trampa. ¿Por qué? Porque ser hipócrita, y por duro que parezca en nuestro contexto, recuerde que hipócrita era un actor, alguien que se ponía una máscara para fingir algo que no estaba en la condición de su corazón, para fingir algo, para actuar para el público. Ese era un hipócrita era un actor. ¿Se acuerdan ustedes el símbolo del teatro, verdad? ¿Cuál es? Una máscara triste y otra como alegre, otra sonriendo. Porque esa era la forma, ponerse la máscara, no ver el rostro, no saber si la persona estaba sufriendo, pero le tocaba hacer el papel de felicidad, tenía que ponerse la máscara de risa, aunque estuviera sufriendo. Y viceversa, podía estar muy feliz, ¿verdad? Pero si estaba triste, podía estar muy feliz, pero si le tocaba actuar o hacer una actuación de tristeza, tenía que fingir la tristeza. Y por eso es que los actores nos hacen reír, nos hacen llorar, ¿va? Si es buena la actuación, toca en nuestro corazón. Pero eso era lo que era un hipócrita. Y lo que le está diciendo la Escritura es: mira, en el reino de Dios no vale eso. En el reino de Dios no sirve la hipocresía. En el mundo te da resultados. En el mundo puede ser que tengas que fingir. En el mundo puede ser que están acostumbrados a eso, que eso sea lo normal. Poner una cara que no se puede, no tener esa genuinidad, no tener esa transparencia. Usted tiene que llegar a su trabajo y no puede llegar ahí con sus problemas de la casa. Tiene que poner buena cara y entrar a trabajar, a hacer su mejor esfuerzo, sin que sepan tal vez qué es lo que está pasando en su corazón. En el mundo eso puede suceder, pero en el reino lo que nos está llamando nuestro Señor Jesucristo es a ser cristianos genuinos, a que seamos genuinos en nuestro corazón. Y está diciendo: no hagas las cosas, no hagas tus obras de justicia para ser visto de los hombres. Hazlo por una razón, y una razón muy poderosa que tenemos que entender. Una razón que es total, que es completa, que no necesita más, no necesita una aprobación humana, no necesita algo extra. Lo que dice la Biblia es: para que tu Padre te vea, para que vuestro Padre te mire. Hazlo para que tu Padre te vea. Hazlo para que tu Padre sea el que lo mire en el secreto.
Hazlo para que tu Padre sea el que mire tu corazón. Y miren, y por si eso fuera poco, todavía dice, y entonces Él te recompensará. Como si no fuera suficiente, que Él te mire, que Él te note, que Él te pueda observar, que Él pueda decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Este no necesita de poner a alguien a tener un relacionista público o a que le haga la publicidad, ¿verdad?, para todo lo que está haciendo. Ese no necesita de eso. Ese no necesita de que aprobación de los hombres, porque lo está haciendo para mí. Lo está haciendo para que yo lo vea. Lo está haciendo para que yo sea el que le dé mi complacencia, para que yo sea el que le dé esa recompensa. Me estoy explicando. A veces es difícil, ¿va?, porque vivimos en esta situación del corazón de humano, el corazón que quiere ser reconocido, el corazón que quiere ser halagado, el corazón que quiere ser promovido. Y a veces necesitamos como que, no, este habla mucho de sí, ¿va?, este habla bastante de todo lo que hace y todo, y uno dice, uno más apagadito, de repente también está haciendo las cosas y dice uno, voy a también hacer mis publicaciones, voy a empezar a hacer mis videos, voy a empezar a poner ahí mis historias, ¿verdad?, en TikTok y todo, para que miren que yo estoy haciendo algo. Ahí es donde la palabra dice, cuidado, pon atención, discierne tu corazón. Discierne tu corazón y mira si lo quieres hacer para ser visto de los hombres. Cosa diferente es hacerlo para predicar el evangelio. Cosa diferente es hacerlo para darle la gloria a Dios. Cosa diferente es para predicar el nombre de Jesús. Pero ahí discierne tu corazón. Y cuando lo disciernas, entonces no te preocupes si te dan 1000 likes, 100 likes, 10 likes, 1 like, o si nadie te pela, diríamos. Perdón, esa es una expresión griega, del griego antiguo, que no te pongan atención. ¿Sí? No te preocupes por eso, si lo estás haciendo con tu corazón para que ser visto por tu Padre. Amén. Para ser visto por Dios. Veamos así rápidamente para ir comprendiendo más. Quiero poner 2 ejemplos de estas obras de justicia, pero en una contraposición. O sea, veamos primero Lucas 18, Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo número 10 al 14. Mire, fíjese bien, dice ahí: además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. No, perdón, es 10, ¿verdad? Yo estoy empezando en el 1. Verso 10, 18, 10, dice: 2 hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el publicano, o sea, el cobrador de impuestos, desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa, el publicano, volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un ejemplo, y esa era parte de lo que era el mensaje también del evangelio. Estaba dirigido a los fariseos. O sea, si ustedes al leerle los evangelios vemos cómo hay un ataque también muy directo a los fariseos, o al fariseísmo más que todo. ¿Por qué? Porque los fariseos eran quienes se jactaban dentro de los diferentes grupos. Teníamos que ver ahí un montón de contexto, pero los fariseos era un grupo, era una secta dentro del judaísmo, que eran los que se jactaban de tener la mayor observancia de la ley. Los que podían decir que cumplían la ley al pie de la letra, al centavo, ¿sí? Y entonces se creían
que eran los descendientes de Abraham, se creían los justos, creían que esa observancia de la ley les daba esa chance, ¿verdad? Les daba ese privilegio, ¿verdad? De ser los justos delante de Dios, de ser los hijos de Dios. Y entonces, por eso es que vamos a ver muchos ejemplos donde Jesús ataca el fariseísmo. Y aquí hay uno donde dice, miren, esta persona llegó, que era un observante de la ley, dice que oró, pero no para Dios. No fue una oración para el Padre, sino fue una oración, dice, consigo mismo. O sea, era él echándose flores él mismo, era él autojustificándose, era él haciéndose diríamos hoy, una terapia propia, ¿verdad? De su propia justicia, de su propia bondad, de su propia bienhechoría. Y dice que oraba para sí mismo. Y decía, yo no soy como los demás pecadores, no soy adúltero, no soy una persona que falta al templo, ¿sí? Ni siquiera soy como ese publicano que está ahí atrás. Yo sí soy bueno, yo sí hago las cosas que Dios manda. Pero estaba orando para sí mismo. Y la Biblia dice, ¿cómo regresó a su casa? Igual que como llegó, ¿sí? De la misma manera. Y posiblemente con el aplauso de más fariseos que podían estar a su alrededor. Si había público, ¿verdad? Decir, muy bien hecho. Vos sos ejemplo de lo que es ser una persona buena. Pero el publicano dice que estaba atrás y ni siquiera se atrevía a levantar su rostro de rodillas postrado. No se atrevía ni siquiera a levantar su rostro al cielo. ¿Y su oración para quién fue? No juzgue la oración, si estaba bien, si estaba de acuerdo a la palabra, si estaba diciendo algo incorrecto. No, ¿qué es lo que estaba haciendo el publicano? ¿Orando a quién? A Dios. No estaba expresando nada para los demás, no estaba haciendo nada para que lo escucharan otros, ni para autojustificarse. Sencillamente estaba orando a Dios desde su corazón. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cuál fue la recompensa que le dio el Padre que escuchó su oración? Dice, regresó a su casa justificado. Wow. Se regresó a su casa justificado. Esa persona podía morir en paz ese día. ¿Sí? Eso es lo que está diciéndonos la palabra. Nos está enseñando acerca de cómo, y por eso pone dos ejemplos bien claros de justicia, que son como tal vez icónicos, son como para hacer ver el punto que el Señor Jesucristo está hablando de eso genuino del corazón, del cristiano genuino en el corazón. Porque uno es la limosna. Y como limosna dice, cuando des tu limosna no estés anunciando que vas a dar tu limosna. No pongas a alguien con trompeta, dice, delante de ti, a anunciar que vas a dar limosna. ¿Sí? Y la otra es la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, dice, que les fascina orar en público, que les fascina ser escuchados, que les fascina que escuchen su elocuencia para orar, que les fascina que digan, la harán, sí ora. Esa es una expresión también griega, no, esa es chapina, para quienes nos están recibiendo en otro lado, en otros países, ¿sí? Sí sabe orar, sí sabe, sí se las puede. No, está diciendo, cuando lo hagas, si es limosna, dice que asegúrate que, dice, tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo tu derecha. Asegúrate que no estás haciendo el bien para otros, para que entonces te den un halago, para que entonces te den aprobación, para que entonces te den promoción, sobre todo en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia, así como que yo también quiero escalar, entonces hago las cosas, que me mire el pastor, que mire que yo estoy aquí haciendo esto, ¿verdad? ¿Sí? Eso no sirve, en el reino no sirve. Tal vez en algún lugar dice, este se hace tan buena publicidad que hay que promocionarlo, pero eso no sirve en el reino la promoción viene directamente de Dios. ¿Sí? La promoción, la buena fama, o la fama diría, viene de Dios. Es cuando Dios exalta al que se ha humillado. Y luego en la oración dice, no lo hagas así, porque lo más importante de la oración no es la oración pública, sino es la oración privada, es la oración que hacemos en secreto, es la oración que nosotros hacemos
cuando estamos, dice, a solas con Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí solo orar cuando esté en público? Cuando me va a ver la iglesia, muchachos. Ahí sí, cuando estemos en la congregación, ahí voy a orar. Ahí sí me preparo, pongo versículos, pongo ahí mis palabras, busco en el diccionario y hago mis oraciones delante de todos. Pero en privado nada. Entonces dice, si lo haces así, cuando la gente te da su aprobación, te da sus halagos, te da su aplauso, esa es toda tu recompensa. Pero cuando nosotros estamos claros de con quién hablamos, a quién debemos hablarle, quién es nuestro socorro, quién es nuestro refugio, quién es nuestra fortaleza, cuando nosotros estamos claros quién es nuestro proveedor, cuando estamos claros quién es nuestro sanador, cuando nosotros estamos claros de a quién debemos recurrir en medio de toda circunstancia que estemos pasando en la vida y de quién dependemos, y lo podemos hacer ahí en el secreto, lo podemos hacer ahí con todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué dice la palabra? Tu Padre que te escucha y te ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu Padre que es el que escucha y ve en el secreto, que es el único que puede juzgar tu corazón. Amén. Que es el único que puede juzgar el corazón. Por eso usted no juzgue al que ora en público diciendo, no, el pastor dijo que todo el que oraba en público. No dije eso. Yo lo que dije es que hay que hacerlo en secreto. Amén. Y cuando te designen hacerlo en público, hacerlo bien. Amén. Hacerlo en secreto. Y cuando alguien te diga, miren, yo quiero hablar de la obra que hace el hermano o la hermana tal, y ya por esto, entonces ahí está bien. Pero tú hazlo en secreto, haz el bien, ¿verdad? Sin que esperes la recompensa del hombre, sino esperando la recompensa de Dios. Por eso, lo más importante de todo esto, mis hermanos, ¿sí? Que nuestro Señor recurre a algo más grande y sublime, ¿verdad? Que el hecho de decirte, mira, te voy a prosperar si haces las cosas bien, te voy a prosperar si no estás buscando tu fama, te voy a dar esto. No, recurre a algo más grande. Dice, tu Padre te va a escuchar, tu Padre te va a ver, tu Padre va a ver lo genuino de tu corazón. Tu Padre es el que lo va a ver, no lo va a juzgar el hombre, porque ya dijo la Biblia, no juzguen para no ser juzgados, ¿sí? No debemos juzgar. No va a ser juzgado por la iglesia, no va a ser juzgado por los hombres. Nuestro juicio es fallo, nuestro juicio es limitado, nuestro juicio es muchas veces incorrecto. Quien te va a juzgar va a ser tu Padre. Quien te va a juzgar va a ser tu Señor. Él te va a juzgar y Él va a ver lo genuino de tu corazón. Él va a ver la sinceridad, Él va a ver la verdad en tu corazón. Miren, y si Dios lo ve, no es que no va a decir, no me importa que no lo mire el mundo, no, porque si Dios lo ve, esto es lo poderoso de este mensaje que da nuestro Señor Jesucristo. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará Él. Hay un lugar en la costa pacífica, quisieron hacer una marina, o sea, abrieron un canal en medio de este lugar, ¿verdad? Para hacer una marina, para que pudieran entrar yates y toda la cuestión. Y el canal no sirve. Y tienen ahí su sistema de dragado y tienen que estarlo dragando también para sacar la arena, ¿verdad? Para mantener un cauce hacia afuera, hacia el lugar donde se abrió para el mar. Y no sirve. Y estábamos un día ahí con un hermano creyente, y me dice, es que esto no sirve vos porque el orgullo, la soberbia humana. ¿Qué mano es más grande? ¿La del hombre o la de Dios? Me dice. Entonces, esto saca una cucharoncito vos y Dios les regresa un tonel de arena, ¿va? Entonces nunca va a servir esta marina. Nunca va a servir, nunca va a entrar aquí más que un par de lanchas, ¿verdad? Para eso va a servir. Ahora, extrapolando, ¿verdad? El ejemplo, ¿qué recompensa quieres tú? ¿La del hombre o la de Dios? ¿Sí? Porque Dios te puede dar una cucharadita de aplauso, de halago,
de palmadita en la espalda. Pero ¿cuál va a ser la recompensa de Dios cuando mire lo que haces en secreto? Cuando mire lo genuino de tu corazón. ¿Cuál crees que va a ser la recompensa de Dios? Espérala, porque la Biblia dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, y no en privado, en público, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre.